Listo. Buenos hermanos, buenas noches, les saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos una vez más para llegar a ustedes, a todos sus hogares, deseándoles que la paz del Señor esté en sus vidas, esperando que el Señor pues siga acompañando en sus quehaceres. Bien, estuvimos sin internet, amados hermanos, aquí con un retraso por las falencias de la conexión, y sumado esto pues a algunos desperfectos también que eso ocasionó quizás en cuanto a la cámara, y bueno, buscando de una otra manera, queriendo llegar a sus hogares, quizás así con la interrupción y todo, pero amados, siempre algo tenemos en cuenta, es que no vamos a desfallecer en el camino, sino vamos a continuar con este trabajo. Bien, amados, el tema de hoy es buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias que nos lleva el Señor. Quiero ser breve en este aspecto, pero quiero de una otra manera ayudarte a leer la palabra del Señor, porque es ella quien nos edifica. Saludos entonces a la familia Lejos con Miriam. Dios te bendiga, Miriam. Gracias por los saludos. Nuestra hermana Marcela, a Ángelo, saludos a Iván Quispe. Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu tiempo de acercarte a la palabra del Señor. A nuestra hermana Diolinda, este tiempo, esa transmisión es para ustedes y con cariño se lo dedicamos. Muy bien, entonces sin más tiempo que perder, amados, vamos a empezar esta transmisión, ¿sí? Vamos a ver, nos ayuda acá la cámara. Ahí está. Listo. El tema de hoy, amados hermanos, es las buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias, para poder de esta manera llegar a todos ustedes justamente con ese tema, porque todos queremos escuchar buenas noticias. Muy bien. Prepare su corazón, prepare su vida, su disposición a todo esto. Vamos a orar al Señor por estas palabras, ¿sí? Vamos a orar al Señor, pase la voz ahí y empezamos esta transmisión de 30 minutos aproximadamente. Bendito Padre Celestial, gracias te doy a ti por tu amor y misericordia, por tu perdón hacia mi vida, por la cual pido, y Señor, te ruego que tú me ayudes, me guíes con tu Espíritu Santo para poder llegar a mis hermanos en bien en cuanto a la palabra, para edificación de sus vidas. Bendito seas tú, Señor, bendito seas tú quien nos conduces y nos diriges. Gracias, mi Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amados hermanos, el título de hoy, amados, buenas noticias. Es una continuación de nuestro tema de la semana pasada, en los días jueves. Cada día vamos a estar continuando un tema con respecto al día que toca. Es decir, los jueves va a tener una serie, los martes va a tener una serie, los jueves va a tener una serie, los domingos va a tener una serie. Entonces, este tema es de la continuación de la semana pasada, cuyo tema era aguja en un pajar. Y justamente es lo que nosotros buscamos como aguja en un pajar. ¿Qué cosa es? Las cosas buenas, porque en este mundo prácticamente, amado, todo está tendido a menos en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, en cuanto al carácter. Todo muchas veces está venido a menos. Y ahora, ¿qué es lo que buscamos como ese gran valor y aprecio? Justamente son las buenas noticias. Y esto lo vamos a estudiar en el libro de Romanos. Quiero que me ayudes a buscar el libro de Romanos, el capítulo 1, de manera inmediata. Romanos capítulo 1, versículo
propiamente del 1, solamente para hacerte mención de lo que tocamos la vez pasada. Romanos 1, del 1 al 2. La semana pasada habíamos hablado sobre el versículo 1 que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Justamente Pablo fue apartado o separado para poder llevar una buena noticia, y la buena noticia era el evangelio de Dios, era la buena noticia de salvación. ¿Sí? O sea, esta buena noticia se había convertido, amado hermano, en algo trascendente para los seres humanos. La historia nos refiere que los gobernadores proclamaban buenas noticias, pero era una buena noticia egocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando el gobernador anunciaba, por ejemplo, el gobernador tuvo un hijo. El gobernador, por ejemplo, tiene una nueva esposa. El gobernador, por ejemplo, consiguió comprar ciertos bienes, adquirió posesiones. Eso era buenas noticias en el tiempo romano, el tiempo de Jesús. Pero esas buenas noticias eran simplemente para dar relevancia al espíritu ególatra de los gobernadores. Decir que ese evangelio era superficial, era egocéntrico, era sin ninguna trascendencia, porque simplemente a quien le interesa que el vecino tal se haya comprado ropa nueva, a quien le interesa que el vecino de aquel del frente tenga, por ejemplo, ahora un nuevo reloj. O sea, simplemente son cosas egocéntricas que el propio hombre daba. Pablo ahora da mención de que él ha sido apartado para dar buenas noticias, pero no buenas noticias de que él se ganó la lotería o que de repente él se compró una nueva casa. No, para dar buenas nuevas de justamente algo que carecía la sociedad. ¿Y qué es lo que carecía la sociedad? Era de una salvación. En esos tiempos se ansiaba libertad, se ansiaba, por ejemplo, salir del dominio romano, se ansiaba con fuerzas, amado hermano, fervientes, salir de las subyugaciones, salir de las, vamos a decir, del dominio. Y el evangelio, amado hermano, ofrecía la libertad, quizás no en un sentido físico, pero sí en un sentido espiritual. Porque lo primero que Cristo, amado hermano, cuando llega a nuestra vida, son dos cosas trascendentes que van a llegar a tu vida, dos cosas importantes que tú debes recordar: que Él va a poner en ti la salvación para tu alma, es decir, Él te da a ti la seguridad eterna, y eso conlleva a la paz interior que tú vas a tener. La paz y la salvación son cosas que llegan de manera inmediata en tu corazón, y justamente eso es lo que el hombre necesita para poder desarrollarse en todas sus, vamos a decir, facetas. Ahora, el versículo siguiente que estamos viendo acá, que es el versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esto nos lleva a entender, amado, que este evangelio, que muchas veces pareciera que para los tiempos en que predicó Pablo, puede entenderse como que, algo nuevo, algo que de repente nos llegó fresco. No, mi amado, esta noticia ya ha sido anticipada. El amor de Dios, amado hermano, ya ha sido anticipado. No es que Dios se encontró con un hombre desobediente, no es que Dios se encontró de repente con nuestras actitudes negativas y dijo, ¿ahora qué hago? Y se empezó a romper la cabeza a Dios y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con tanta desobediencia, tanto pecado, con tanta maldad? No, Él ya en su infinito amor ya había previsto cómo salvar al hombre. Por eso que Jesús fue anunciado desde los profetas, es decir, desde el Antiguo Testamento, todo anunciaba de Jesús. Todo anunciaba de que Él, amado hermano, vendría a salvar, vendría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo estaba anunciado. Aunque de repente los mismos profetas de repente ni sabían a qué es lo que estaban ellos anunciando. Ellos escribían de repente, ellos solamente se inspiraban por el Espíritu Santo, pero ya Dios traslucía que vendría un Salvador.
Por eso nosotros debemos entender, mi amado hermano, que nosotros estamos en los planes de Dios para cuanto se refiere a salvación. No somos, amado, personas venidos a menos. No somos personas que tenemos, amado hermano, o somos olvidados del Señor. Somos, amado, esperados por Dios para salvación. Cada uno de nosotros debemos tener presente que esto justamente está en el plan de Dios, el ser salvos. Esa es la voluntad del Señor, el poder alcanzar la plenitud de salvación. Entonces vemos acá, amado hermano, que el Señor Jesús fue anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la finalidad, amado hermano? Que esto refleja el amor que Dios tiene para con la humanidad. Esto refleja el amor que Él tiene para tu vida y para mi vida. De que Él es consciente, amado hermano, que muchas veces nosotros nos equivocamos, fallamos, pecamos, pero que Él ha provisto en Jesús justamente el perdón de nuestros pecados. Él ha provisto en Jesús el perdón de todas esas cosas que nosotros muchas veces tenemos que cargar. Porque cuando Jesús viene, Él viene a perdonar tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Él perdona toda tu debilidad, todos tus errores, todas esas cosas que muchas veces conlleva a que el hombre se pierda. No pienses que el día de mañana digas, de repente mañana equivoco, mañana peco otra vez, y ahora ¿qué va a ser de mi vida? Jesús, amado hermano, cuando fue a la cruz, Él murió pensando, Él murió sabiendo de que tú, amado hermano, eres una persona que, como todos nosotros, somos débiles, vulnerables, que muchas veces nos vamos a equivocar. Es que en la mente de Jesús está que nosotros somos vulnerables, que nosotros tenemos debilidades, miedos, que nosotros tenemos de repente dudas, en un momento perdemos la fe, otro momento de repente tenemos alguna ira, en algún momento vamos a estar así. Por eso Dios, amado hermano, sabe desde el inicio y sabe nuestro futuro. Es lo importante, amado hermano, de rescatar esto cuando Jesús en su palabra nos dice en Romanos capítulo 1, que Él, amado hermano, dice que Él había prometido antes por sus profetas las santas escrituras. ¿Qué cosa había prometido? El Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Y buenas noticias de qué? De que, amado, vendría un Salvador. Vendría un Salvador. Esto es lo que Jesús nos quiere hacer entender en su palabra. Veamos una cita más, dice en Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor. Acerca de Jesús, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuán importante, amado hermano, es resaltar que Jesús vino del linaje de David según la carne. Estos dos versículos, amado, están muy relacionados. Porque por un lado te dice que Jesús vino, se hizo carne del linaje de David. Vino y se hizo ser humano como tú y como yo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se hizo ser humano, que antes no lo era, que antes que era un extraterrestre. No, si dice que Él se hizo carne, fue justamente para poder así realizar el plan de salvación para redención nuestra, porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Y Él fue declarado Hijo de Dios. Ahora, en esta parte nosotros debemos tener presente que el Señor Jesús, mi amado, en un momento dado, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en el bautizo de Jesús, ¿usted se acuerda de estas palabras claves que dijo, que hubo una voz en los cielos cuando Jesús fue bautizado? Otro también fue en la transfiguración, pero aquí fue una voz que dijo cuando Jesús se bautizó, y bajó una voz del cielo y dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo acá? Él es mi Hijo.
Ahora Él es un ser humano. Ahora Él es un hombre tan semejante a todos los que están en tierra. ¿A qué te llevo esto, mi amado hermano? Cuando el Señor Jesús dijo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Yo me pregunto, y hago esta pregunta: Jesús es declarado Hijo de Dios, es decir, en un momento dado se le declara. Es como cuando alguien se declara esposo, por ejemplo. Se le declara esposo, se declara esposa, otro se declara culpable, se declara inocente. Hay tantas formas de declarar algo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado se le declara, en un momento dado se le da ese nombre. La pregunta es, ¿a Jesús se le llegó a declarar como Hijo de Dios en un momento dado cuando vino a esta tierra? La pregunta es, ¿y antes qué fue? ¿Antes qué era? ¿Antes qué se podía decir de el Hijo de Dios? Amado, esto nos lleva a entender de que Jesús, antes de venir a la tierra, Él dice que se despojó de su divinidad, se despojó de lo que Él era, Dios, para hacerse hombre y como tal, amado hermano, poder morir por nosotros. Él es y sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Él sigue siendo la divinidad, Él sigue siendo Dios. Pero dice que se despojó para declararse como Hijo de Dios. Inicialmente, ¿qué era? Inicialmente era Dios, inicialmente era la segunda persona de la Trinidad, inicialmente era Dios en uno solo, en acuerdo. Aquí lo que estamos viendo, amado hermano, la importancia de esto es que Él, amado, se declara así, o Dios lo declara, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 1:5, quiero que captes bien esto: porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te he engendrado hoy. Es decir, hay un tiempo que le está engendrando. Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Es decir, aquí hace una mención que en un tiempo futuro hay un Dios que se hará padre y hay uno que se hará hijo. Esto está mencionando de que Jesús justamente vendrá a nosotros, se despojará de su divinidad, se despojará para vivir y padecer los sufrimientos que en algún momento, amado hermano, lo hizo realidad allí en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, amado hermano, nos da a entender de que Él en su divinidad, allá en su segunda persona de la Trinidad, se hizo hijo aquí en la tierra para poder, amado hermano, llevar nuestras cargas y nuestros pecados. Esto es lo importante que yo debo entender aquí, que resalta, amado hermano, el desprendimiento. Por eso todo cristiano, amado, todo cristiano que sirve a Jesús tiene esa imitación. Nos desprendemos de toda cosa por el servicio a los demás. Nos desprendemos de repente del ego, nos desprendemos de repente de la apropiación de todas las cosas para poder decir, yo quiero servir a los demás. Porque Jesús, siendo Dios, se despojó. Siendo Dios, se despojó de su divinidad para ayudarte a ti y ayudarme a mí. Mire lo que dice el versículo Romanos 1:5. Dice, por quien recibimos, acá Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí vamos a rescatar algo importante, mi amado hermano. Si bien es cierto, Dios, el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, llamó a los que tenían que seguirle, a los que tenían que acompañarle para que también hagan la obra juntamente con Jesús. El apóstol Pablo también es uno de los llamados. Él se siente así llamado por Dios, apóstol, por la gracia de Jesús.
Pablo no se sintió, él fue el último de los apóstoles, el que llamó Jesús propiamente. Él no dijo, bueno, yo siendo el último que me fui llamado, bueno, servía de mantequilla, acá, bueno, apoyaba de tanto en tanto y estaba de repente en algunas cositas que podía solucionar o apoyar. No, él no se sentía el camotito, la mantequilla, el última rueda del coche, no. Él, si bien dijo que yo soy el último apóstol, amado hermano, él siempre se presentaba así, como apóstol y siervo de Jesucristo. Él tenía la convicción de que había sido puesto para una obra en específico. Una obra en específica. Muchas veces nos ha pasado esto, personalmente de repente me ha pasado y de repente por ahí alguno más que nos acompaña le ha pasado. Cuando elegíamos o se elegía en el colegio, por ejemplo, el equipo de fútbol, el equipo de vóley, ¿qué pasaba cuando empezaban a elegir uno, otro, llamaban nombre, otro nombre, llaman a Rafael, otro llaman a Jorge, llaman a Pepito, llaman no sé a todos, y tú decías, ¿y cuándo me llaman a mí? Y sentías que no te llamaban, no te daban a ti esa importancia, y al último, bueno, decía, ya ven tú, ya para que hagas el relleno acá y cumplas con el número que nos están pidiendo. Y sentíamos que en el grupo, bueno, prácticamente estábamos para completar o para hacer el número nada más y para hacer relleno cuando somos llamados por alguna persona. Pero en este caso, Jesús, cuando llama, no llama a nadie para simplemente tenerlos en el asiento o simplemente ser un espectador. No te llamó para que simplemente estés tranquilo y reposado, sino para que seas parte activa de la obra, seas parte activa de los llamados, seas parte activa en la obra, seas parte activa, amado hermano, cuando se solicita, seas parte activa. Por más, vamos a decir, limitaciones que podamos tener. Muchas veces sentimos que la gente nos limita por lo que hacemos o por lo que de repente, amado hermano, queremos realizar. Hay algunos que te van a decir de repente, y me lo dicen, y me lo dijeron, hermano, no me gustó esa forma de que tú invitas a Jesús. No me gustó esa forma. Y yo le diría, entonces, yo le digo a esa persona, entonces, me gustaría que tú me enseñes cómo tú invitas a Jesús. Y la persona me dice, no, yo no invito a Jesús. Entonces prefiero quedarme con mi forma como yo invito a Jesús. Mi amado, muchas veces la gente quiere corregirte algo que ni ellos mismos hacen. Quieren decirte cómo haces algo cuando ellos mismos no lo hacen. Jesús te ha llamado a ti a ser parte activa de la obra. Una de las cosas que, amado, mencionamos es que cuando servimos al Señor, amado, muchas veces se van a presentar las diversas críticas, las diversas quejas de los demás. Y a veces queremos agradar a uno, queremos agradar al otro, queremos simpatizar con aquel, con aquello. Si queremos simpatizar con todos, nunca vamos a avanzar. Solamente limítate a simpatizar con uno, a agradarle a uno, y a ese es Dios. A Dios solamente que tu importancia sea para agradarle a Él. Y te vas a, como dice, resolver muchos problemas en tu vida. Ahora, esto en la palabra del Señor, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia de la fe. Esto me llama a mí la atención. Cuando nosotros, amado hermano, sabemos que somos de Jesús, cuando sabemos que somos de Él, cuando sabemos que somos salvos por Él, amado hermano, ¿sabes? Siempre una de las cosas que va a distinguir la vida del cristiano es que siempre va a mostrar obediencia. Una de las cosas que muestra el salvo por la fe, siempre va a mostrar su disposición para servir. Siempre va a mostrar ese acatamiento a la orden.
Si te dicen, tú tienes que ser santo, apartarte del mal y ser una persona íntegra, Él va a decir, yo tengo que obedecer a eso. Si Dios te manda que tienes que perdonar, que tienes que arreglar la situación, tú dices, yo soy obediente, yo voy a obedecer la palabra del Señor. Si Dios te manda que honres a tu prójimo, si Dios te manda que hagas algo en su palabra, el verdadero cristiano obedece, es obediente. La fe y la obediencia, amado hermano, es algo que va así, concatenado. Nadie puede decir, yo tengo fe, pero luego no obedece. Es vivir engañado. Es vivir pensando que estás, amado hermano, por el simple hecho de que simpatizas con una iglesia, porque el simplemente hecho que asististe de repente una u otra vez a una iglesia. Es decir, el hacer las cosas, es decir, si tú haces buenas obras, no te va a salvar. El hecho de que tú de repente, amado, simpatices con una iglesia, no te va a salvar. El hecho de que muchas veces digamos que creemos en Dios, ni siquiera el decir que yo creo en Dios o creo en Jesús, tampoco te va a salvar. No nos salva a nosotros decir que creemos, sí, yo sí creo en Dios. Sí, yo sí creo que que su Hijo Jesús murió en la cruz. Yo sí creo. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú te hayas arrepentido de tus pecados y vivas bajo el señorío de Jesús. Porque dice la palabra que Dios ha hecho Señor a Jesús. Entonces, ese título de Señor es porque Él es el que dirige y el que gobierna. Entonces, si Jesús tiene seguidores obedientes. Y Pablo se consideraba obediente. Por eso, amado hermano, podemos decir que él reflejaba así su salvación. Reflejaba así su disposición para con Dios y a la vez eso da como consecuencia la salvación puesta en él. Por caso contrario, amado, es vivir en un engaño. Si usted conoce a gente que no sirve a Dios, pero que su boca se llena de decir que cree en Dios, es triste. Porque ese tipo de gente, amado hermano, es más difícil de predicar el evangelio, porque ellos creen que sí saben de Dios, creen que están sirviendo a Dios, creen que de repente son salvos por su engaño. Eso es la persona más difícil. A veces preferimos que la persona sea incrédula completamente para darle información nueva, o que de repente esa persona, amado hermano, esté fría totalmente. Pero cuando está así tibio, en término tibio, ese tibio piensa que está caliente. Piensa que está de repente en buena situación. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos decía acá, amado hermano, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué me está diciendo acá el Señor Jesús en su palabra? Que, amado, si yo soy salvo, amado hermano, es por gracia, es por regalo de Dios. Es porque Dios así se ha complacido en darme o regalarme salvación. Yo no me puedo presentar con las mejores ofrendas, ni con las mejores acciones, ni con los mejores títulos o reconocimiento de decir, Señor, sálvame porque yo hice esto, sálvame porque yo conseguí esto, sálvame porque yo de repente regalé aquello. No, yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, Señor, por tu gracia soy salvo. Porque arrepentido vine a ti y tú me salvaste. Porque si yo quisiera hacer algo para conseguir la salvación, estaría diciendo, Señor, quiero comprarte, quiero pagarte. ¿Cuánto es la salvación? Dime, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta tu salvación? Yo pago. Pago con obras, pago de repente con ser buena gente. Pago de repente con ser buen esposo, pago con ser buen padre, con ser buen hijo. No te puedes ganar la salvación, no nos podemos ganar la salvación por el simplemente hecho de ser buena gente. Porque si no, estaríamos despreciando el sacrificio de Jesús. Nos ganamos la salvación porque nosotros fuimos favorecidos por Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y nos rescató y nos dio perdón. Esa es la verdadera forma de ser salvos por Jesús, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor, amado, en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe.
en todas las naciones por amor de su nombre. Qué importante es resaltar que nosotros, amado hermano, tenemos como consecuencia decir que Dios, amado, siempre quiere ser Él exaltado. Dice, por amor de su nombre. Él nunca, amado hermano, va a denigrar su nombre. Si Él prometió salvación para nosotros, Él lo va a cumplir, porque así Él honra su nombre. Él honra su palabra. Él honra lo que es. De hecho, el que Él honre su palabra, eso de ahí se desprende nuestra salvación. Porque Él ha prometido, amado hermano, que no dejaría, por ejemplo, huérfanos. No dejaría huérfanos a su pueblo. Y por honrar su palabra, Él cumple. A pesar de que el hombre, amado hermano, le da la espalda. Porque si Dios actuaría conforme, amado, a la justicia que debería impartir, hace rato que estaríamos acabados. Hace rato que estaríamos acabados nosotros. Porque muchas veces, amado, Dios actúa en función, sí, Dios actúa en función a sus promesas, a lo que Él estableció y Él dijo. ¿Te imaginas si Él actuara conforme a la justicia que siempre se tendría que dar? Porque si justicia es, si hiciste lo malo, mereces castigo. Si eres culpable, mereces sentencia y condenación. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo? ¿Y acaso hemos recibido justicia? No, hemos recibido misericordia, gracia y favor. Porque Dios dijo, yo voy a honrar mi palabra. Yo dije que haría esto, yo dije que los perdonaría, yo dije que los salvaría, yo dije que les daría a ellos salvación. Por lo tanto voy a honrar. Porque Dios, amado, por amor a su nombre, por amor a Él mismo, amado, se desprende nuestra salvación. Qué importante es esto de resaltar. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo está dando una alusión a los llamados a ser de Jesucristo. Cuando hablamos de llamados, no estamos hablando de que todo mundo es, amado hermano, de Jesucristo. Todo mundo porque de repente asistió a una iglesia o porque hizo una comunión, probó una hostia y es de Jesucristo. Los llamados. Es decir, los que decidieron entregar su vida al Señor. Los que decidieron servirle a Él. Los que tomaron en firme convicción de ser perseverantes. Una de las cosas que, amado hermano, evidencia la salvación es la perseverancia. Una de las cosas que evidencia que tú eres una persona de Jesucristo es tu perseverancia y tu constancia, aun cuando los demás dan la espalda. Aun cuando los demás se quedan atrás, aun cuando los demás de repente renuncian, te desaniman y se vuelven a sus afanes, a sus ocupaciones, a sus deleites, aun cuando están así y tú te mantienes firme y constante y perseverante, eso es una evidencia de que tú sí eres salvo. Por eso él decía, a todos dice la palabra del Señor, dice acá, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a la fe y a la obediencia, a la fe en la palabra, a la obediencia de sus preceptos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pablo, amado hermano, él se sabía que él era santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. No es el que tiene la aureola acá y le sale las alitas. No. Santo es apartado para la obra de Dios. Y él era apartado, sabía que él era apartado para la obra.
No era apartado para hacer pecados, no era apartado para hacer maldades, no era apartado en un convento, en un lugar alejado, 4 paredes, para estar ahí alejado de la sociedad. No, él no era apartado en ese sentido, él era apartado en sus acciones. Mis acciones son de justicia, de verdad, de honradez, de transparencia, de honestidad, de amor, de afecto, de honra, de buena moral. Es decir, él se apartaba todo para así llevar el evangelio del Señor. Entonces tenemos presente esto, que las buenas nuevas, amado hermano, ha sido ya anticipado por los profetas, porque Dios sabía que muchas veces, amado, el hombre se va a equivocar, el hombre va a tropezar, el hombre se va a equivocar. Él sabía que era enviado con una función de predicar el evangelio. Él sabía que teníamos, amado hermano, nosotros, que cuando somos llamados, Él no va a llamar a nadie sin comisionar. Si Dios te ha llamado, amado hermano, no te ha llamado para que seas relleno. No te ha llamado para que estés simplemente ocupando un asiento en la iglesia. No te ha llamado simplemente para que seas un espectador de las transmisiones. No te ha llamado para que simplemente tengas por ahí el título de cristiano. No te ha llamado para eso. Dios no llama a gente que está en la banca. Dios no llama a gente que está ahí esperando y diciendo, bueno, algún día. No, Dios llama solamente a gente, como en el argot futbolístico, llama solamente a titulares. No llama a suplentes. No llama a gente que va a estar de repente sentada esperando que, bueno, gracias a Dios ya conocí a Jesús y yo me conformo con ser cristiano, no quiero hacer muchas cosas porque tengo miedo de que no son para mí o no lo voy a poder hacer. Dios no te ha llamado para ser relleno. Dios te llamó para ser un hijo en acción, porque por gracia, porque inmerecidamente, amado hermano, somos salvos. Si Jesús llegó a tu corazón, amado hermano, la verdad, la vida, la salvación llegó a tu ser, llegó a tu casa. Quiero terminar con algunas pautas y recomendaciones, mis amados hermanos. El Señor Jesús demanda de ti, mi amado hermano, que tú le seas firme, fiel, perseverante. Termino con esta historia, mi amado hermano. Un hombre tenía un hijo, un hombre acaudalado, un hombre que tenía muchas posesiones. Este hombre era amante del arte y tenía muchas posesiones artísticas de gran valor, que la gente al verlo podía decir, wow, qué envidiables cosas tiene. Este hombre acaudalado tenía un hijo, un solo hijo. Y este hijo, mi amado hermano, a temprana edad, cual padre lo amaba tanto, lo quería tanto porque era su único hijo, este hijo a temprana edad murió. Y el hombre, amado hermano, entristecido por haber perdido a su hijo, su único hijo, amado hermano, poco tiempo también muere. Pero había dejado en su herencia, amado hermano, algo estipulado para poder, amado hermano, demostrar su amor por su hijo. Un pequeño dibujo, un pequeño retrato de su hijo. Algo quizás que el propio hijo realizó de manera quizás rudimentaria, sin ese valor artístico, pero era la foto de su hijo. El hombre en su muerte dejó especificado que va a subastar todos sus bienes. Muy bien, la gente, amado hermano, empezó a llegar y dijo, el hombre millonario va a subastar sus bienes, va a subastar sus riquezas, va a subastar lo que tanto nosotros queremos. Y todos llegaron, se aglomeró la gente, la asistencia para llegar. Y al llegar a la casa todos esperaban pagar sus mejores precios porque querían esa obra, aquella. Y el que oficiaba la subasta
dijo: señores, antes de empezar esta subasta, el dueño de todo esto quiso empezar con una primera subasta. Quiso empezar con el retrato de su hijo. El retrato de aquel que él amó tanto y él quería y amaba en su vida, que justamente está dejando para subastar esto. Bueno, enseñó y era un retrato de un principiante dibujado. Y nadie quería, nadie se ofrecía nada. Simplemente todo el mundo le daba la espalda y decía: bueno, que pase, porque queremos las obras reales, las obras de valor. Y un conocido de la familia, por ahí, un hombre viejo, uno que de repente no tenía los recursos, simplemente vino porque conocía a la familia y tenía un afecto, y simplemente vino y presenció y dijo: señores, yo no tengo dinero, solamente tengo unos centavos aquí, yo me puedo llevar ese cuadro del hijo. Y muy bien, el que oficiaba la subasta dijo: muy bien, señor, lo que usted da, a ese precio se le entregará el retrato del hijo. Muy bien, él se sintió simplemente complacido de recibir el retrato. Bueno, ahora entonces continuemos con la subasta, continuemos con esta llevadera de regalos. El que oficiaba la subasta dijo: señores, hasta aquí nomás. La subasta acabó. Todos los bienes, todas las riquezas, todas las posesiones le pertenece a aquel que se llevó el retrato del hijo. Todas las posesiones y riquezas han de pertenecer a aquel que no tuvo nada que ofrecer, pero que se llevó el retrato del hijo. Eso es el Evangelio, mi amado hermano. Eso es el poder de Dios. Si uno tiene a Jesús, si uno tiene, amado hermano, a Jesús, el Hijo de Dios, uno lo tiene todo. Uno ya no va a tener necesidad de cosas materiales, no va a tener necesidad de que si alguien me quiere o no me quiere, de que si alguien me estima o no me estima. Si uno tiene a Jesús, mi amado hermano, lo tiene todo. Lo tiene todo. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida, lo tienes todo. La vida eterna, la salvación. Muy pronto, cara a cara, veremos al Señor. Muy pronto, amado hermano, todos los dolores, enfermedades, todas las lágrimas, escasez, el llanto por algún familiar, por algún ser querido, todo eso se acabará. Porque el que tiene a Jesús, mi amado, lo tiene todo. El que tiene a Jesús, mi amado, no le hará falta nada. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu disposición. Si aún en tu corazón dices: no tengo a Jesús, pues Él está dispuesto a llegar a tu corazón. ¿Cuál es la única cosa que tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus maldades y decirle: Señor, quiero que tú perdones mi vida y quiero servirte a ti por siempre, no por una temporada. Porque Jesús no está llamando gente por temporadas. Él no es un trabajo eventual donde por miedo accedemos a Él, o porque de repente tenemos un problema, una enfermedad y estamos sirviendo a Jesús por temporadas. Cuando Él llega a tu vida, llega para ser dueño, amo y Señor de tu vida. Así que tú ya no tengas miedo de que si algún día te apartarás, o si algún día tienes miedo de renunciar o de no poder continuar. No, porque si Él llega a tu vida, cuando tú le llamas con sinceridad y arrepentimiento genuino, Él se adueñará de tu vida y te dará paz, te dará salvación. Y con el Hijo de Dios tendrás todo y no te hará falta nada. Porque todo lo demás que tú quieras conseguir simplemente será por su favor y misericordia cuando tú le llames y le invoques. Dios te bendiga. Si quieres llamar a Jesús, Él está a una oración de distancia. A una oración de distancia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los que están ahí escuchando el mensaje. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus tiempos, sus familias. Porque es necesario, Señor, buscarte a ti. Muchas veces hay gente, Padre Santo, que está, Señor,
renunciando muchas veces a escuchar el Evangelio. Pero tu palabra llega a ellos siempre, llega para salvación. Ayúdanos, Padre Santo, a predicar el verdadero amor, arrepentimiento de pecados. Si alguno aún en su corazón dice, yo quiero tener a Cristo, pues arrepiéntete de tus pecados. Y dile, Señor, me arrepiento de pecar. No quiero más volver a hacerlo. Ahora quiero servirte a ti. Y quiero vivir en santidad. Quiero vivir apartado para ti en todo lo que haga. Hacerlo con honestidad, con verdad, con amor. Padre, y quiero servirte a ti por todo lo que tenga de vida. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Eterno. Gracias por mis hermanos. Señor, bendice a mis hermanos donde están, en su salud, en su vida, en su situación, en su alimento, en todo lo que ellos tengan, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sea la honra y la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, gracias por tu esfuerzo. Recuerda que, amado, los que perseveran, los que luchan, los que se esfuerzan, amado hermano, tendrán, amado, o son los llamados del Señor y tendrán siempre el oído atento del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No dejes de sintonizarnos, de estar ahí, amado hermano, en las transmisiones. El domingo estaremos en doble horario, en la mañana y en la tarde. En la tarde y en la mañana también habrá una transmisión de un ayuno que está organizado por el Presbiterio Zonal, que ellos estarán transmitiendo un ayuno. Pero nosotros tenemos nuestro ayuno el sábado 29, no te olvides, el sábado 29 estamos ayunando y haremos una pequeña transmisión Zoom. Si tú tienes esa opción del aplicativo, entonces te vamos a estar mandando el link para que tú te puedas unir con mucha anticipación. Te estaremos mandando un día antes. Así es que Dios te bendiga. El link estará en la página. Simplemente tú le haces clic y estarás automáticamente ingresando. Así que si no lo tienes en el aplicativo, descárgalo para poder estar ingresando el domingo, el sábado 29 a media mañana. ¿Sí? Dios te bendiga, mi amado, y nos vemos hasta el domingo. Mañana tenemos el discipulado con los hermanos a las 8 de la noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu participación, mi amado.